Hola, 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 muy pero muy buenas tardes, bienvenidos. Así arranca la hora P, estamos en el 89.1 y quien les habla, Tiago López. Arrancamos en una hora en donde hablamos de todo, ¿no? De política, de participación ciudadana, de todo lo que tiene que ver con lo que pasa en la sociedad y en la actualidad, ¿no? En el día a día, en el minuto a minuto. Y para eso tenemos hoy una invitada acá en el estudio, está con nosotros la concejal de la UCR en Quilmes, Daniela Ferreira. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Todo bien, vos? Bien, bueno, estamos en un contexto de paro docente y no docente, ¿sí? En las universidades, a 24 horas nada más de una nueva marcha en las inmediaciones del Congreso de los Jubilados. Podemos arrancar por ahí, ¿qué te parece? Arranquemos. Bien, perfecto. Porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Exacto. Bien, bueno, ¿qué está pasando hoy con las universidades, con los docentes, con los no docentes? ¿Por qué pararon? Y básicamente paran por la recomposición salarial. La verdad que el último año los docentes y no docentes, que son quienes abren las puertas de la universidad y hacen de la universidad su calidad, tienen un salario por debajo de la inflación, pero este último año ya están por debajo de un 70%, lo que implica que cada vez que ellos tienen que elegir entre dar clases en la universidad o recurrir al sector privado, terminan dejando la universidad, y eso hace además que la universidad deje de tener calidad. Si una persona muy profesional, con muchos títulos, deja la universidad para ir a hacer otra cosa, porque el salario universitario no les alcanza y obviamente hace que la universidad pierda un poco de calidad. Entonces, en esta sintonía también está el tema del presupuesto universitario, que obviamente desde que asumió Javier Milei no se ha actualizado. ¿La discusión ahí se resuelve fácil? En el sentido de si se aumenta el presupuesto, ¿ya está? Yo creo que hay varias cosas. Una es el aumento del presupuesto universitario, que aclaro que esto no viene desde el gobierno solamente de Javier Milei. Digo, Massa tampoco ha actualizado el presupuesto universitario. Ya hemos estado en una situación de peligro de la universidad, pero no tan grave como este último año, donde lo que se mandó al presupuesto solamente alcanza para el gasto de funcionamiento. Y ahí perdemos un montón de calidad con la universidad, porque la universidad es investigación, la universidad es la ciencia, es la tecnología, es todo el aporte de conocimiento que hace a la sociedad, y obviamente si no hay manera de financiar todos estos proyectos que en conocimiento le devolvemos a la sociedad, estamos en problemas. Bueno, tengo entendido que hay distintos sectores, tanto universitarios como docentes, no docentes, que se van a estar sumando también a lo que es la marcha de mañana, ¿sí? La marcha común de los jubilados de los miércoles. Tengo entendido que habrá distintos sectores que van a estar acompañando. Sí, la mayoría de todo el movimiento en general, no estudiantil, pero también en general los gremios van a acompañar mañana esta marcha, que obviamente es totalmente genuina. A mí me preocupa dos cosas. Sí. Me preocupa que deslegitimar esta marcha, que es algo... Digo, el reclamo de los jubilados, que viene siendo no desde hace unos meses ni de la semana pasada, sino que viene siendo hace años. Los jubilados realmente se manifestaban enfrente del Congreso todas las semanas hace años. Por un aumento obviamente de su jubilación, porque nadie puede vivir con 200, 300 mil pesos, y el que lo dice que sí, la verdad que no sabe la cantidad de cosas que necesita un jubilado, desde medicación, alimentos, pagar los servicios. Y suerte si los jubilados tienen casa propia, porque los que alquilan están tal vez en una situación más compleja. Así que esta marcha es en apoyo a esos jubilados, a eso que es una marcha, un reclamo legítimo, y obviamente todos vamos a ir a acompañar, porque lo que pasó la semana pasada fue nefasto. ¿El miércoles pasado estuviste en la marcha? No, yo no estuve en la marcha. ¿Pudiste ver imágenes y demás? Sí, seguí todas las transmisiones y de todos los canales. Me preocupa varias cosas. Sí. Me preocupa el intento de deslegitimar esto que decía, la movilización de los jubilados, el oportunismo del kirchnerismo, porque obviamente no deja de ser un oportunismo, de obviamente este mismo reclamo cuando se hizo en otros años, cuando era Cristina la presidenta, también se deslegitimó. No me acuerdo completamente que el kirchnerismo no acompañó el 82% móvil. Recuerdo específicamente algunas situaciones que tienen que ver con la violencia contra los jubilados y con el que piensa distinto. La verdad que la semana pasada lo que hizo el gobierno nacional también me preocupa.
ver videos de policías o de las fuerzas implantando armas, la violencia con los jubilados, la violencia excesiva que tal vez no están dentro de los manuales y de las cosas que les enseñan a ellos, a mí me preocupa. Y también me preocupa esto de el oportunismo de algunos de querer colgarse de un reclamo legítimo. Y en cuanto a las respuestas, ¿no?, por parte del gobierno nacional, distintos funcionarios que salieron a hablar al respecto, que puntualmente también la ministra, ¿no?, de Seguridad, Patricia Bullrich, ¿qué te parece ese tipo de respuestas? A mí me preocupa algo muy particular, lo dije en la última sesión del Consejo, que fue la primera del año. Me preocupa esto de la división de poderes. Digo, yo encima soy abogada, entonces me preocupa aquellos que estudiamos abogacía y aquellos que nos gusta la democracia y defendemos la democracia. Hay una cosa que es un concepto básico, que es la división de poderes, que ningún poder se puede inmiscuir en el poder del otro. Y a mí me preocupa una frase que usó Patricia en una conferencia de prensa, que dijo: vamos a ir contra una jueza. Sí. Y eso es ir en contra de un poder. Y eso es claramente no entender la división de poderes, porque el poder ejecutivo es quien gestiona y quien hace cumplir, pero el poder judicial realmente es el que supervisa que funcione y que se cumpla con las normativas. Y la verdad que yo entiendo el enojo de muchos con la liberación de algunos detenidos, pero la verdad que también esas personas se fueron detenidas sin un procedimiento que corresponda. Lo decía el mismo fallo judicial, que nadie lo lee o nadie lo explica, que es que las denuncias o las actas de la fuerza policial no describía por qué se lo estaba deteniendo a cada persona. ¿Por qué teníamos a pibes de 12 años con un termo detenidos y con precintos sin llamar a los adultos? Digo, esas cosas a mí me preocupan. El tema de, que muchos funcionarios también han dicho de la participación de barra bravas, ¿no?, de hinchas de clubes y demás. ¿Por qué crees que también se le agrega eso, ¿no? De decir, no, son barra bravas, no son jubilados, no son abuelos. A ver, ¿hubo jubilados? Sí, hubo jubilados. A mí también me preocupa que haya barras. A mí me preocupa, no creo que hayan sido las primeras líneas de las barras, porque claramente la información que trascendió, ninguna era de la primera línea de la barra, eran de la segunda o la tercera, pero siguen siendo barra bravas igual. Me preocupa eso que decía recién de el intento de uso político de un reclamo legítimo. Obviamente todos vamos a ir a acompañar, todos tenemos abuelos, todos sabemos lo que sufren nuestros jubilados y pensionados. Ahora, la barra está mal vista en la Argentina. Y está mal vista porque obviamente es un lugar donde la delincuencia es bastante común. La mayoría tiene algunas denuncias anteriores, tiene causas anteriores, pero por eso no vamos a deslegitimar el reclamo de los jubilados. ¿Tienen derecho a marchar? Obvio que sí. Obvio, que sean parte de un club no significa. A mí me preocupa que pongan en la bolsa a todos que son barras y no todos los que fueran eran barras. Porque realmente había muchos hinchas de clubes que estaban ahí, socios que estaban ahí, que no son barras. Entonces me preocupa que todos metamos en la misma bolsa esto de la denuncia penal que se pidió desde el Ministerio contra todos los clubes, cuando en realidad la barra y los clubes, está bien, hay algunas relaciones muy particulares, pero todos los que fueron ahí no eran barras. Digo, yo me pongo una camiseta y yo no soy una barra. Totalmente, estamos de acuerdo. Daniela, quiero meterme un poco en algo que pasó en los últimos días, sí, que nos enteramos a través de la información, de las noticias, que tiene que ver con la interna radical, ¿no?, con las últimas elecciones que se han llevado a cabo, que la Cámara Electoral ha dado un resultado de que en 6 distritos se tienen que repetir las elecciones. ¿Qué pasó ahí? Bien, el año pasado nosotros habíamos advertido de que en realidad había algunas inconsistencias en las actas. Las de Quilmes en particular, los resultados fueron lo que nosotros enviamos a la Junta Electoral Provincial, pero entendemos que hay una renovación partidaria que no está pidiendo permiso. En realidad estamos golpeando la puerta para entrar porque necesitamos un comité de provincia que respete los lineamientos del radicalismo y no que se estén pensando, como lo hacen Maxi Abad y demás y compañía, en cómo caerle bien a los libertarios, porque en realidad nosotros respondemos a una doctrina que es el radicalismo.
Ese era nuestro objetivo, por eso fuimos una interna. Claramente nosotros la habíamos, en nuestros actas la habíamos ganado y Quilmes lo habíamos ganado como en los últimos años, con gran diferencia, porque esa es una realidad. Si en los últimos años todos separados habíamos hecho una gran elección, porque en Quilmes ahora todos juntos no haríamos una mejor elección que años anteriores. Y eso es lo que fue lo que planteamos y obviamente eso es lo que la justicia también dictaminó, que se vuelvan a realizar de esas mesas que ellos se consideraban que no estaban bien, que se vuelvan a realizar las elecciones, pero no solamente las nuestras, en las otras que nosotros también impugnamos, porque los criterios se aplican o para todos o no se aplican para ninguno. Si los criterios para impugnar una mesa se aplica para una lista y para la otra no, claramente no hay una imparcialidad ahí. ¿Tenemos información de alguna fecha estimativa en cuanto a cuándo van a ser las elecciones? ¿Cómo va a ser el proceso ahora? ¿Se va a repetir la misma metodología? Esto tiene que volver otra vez a Ramos Padilla, que tiene que volver a... otra vez tiene que volver a sacar una resolución y en base a eso veremos qué decide la Junta Electoral Provincial, veremos cómo lo toma el Comité Provincia y hay que volver a llamar a elecciones. Todavía no hay una fecha estimativa, no sabemos cuándo, porque encima también tenemos este año que es electoral. Claro. Y obviamente las internas radicales son las que definen las alianzas, son las que definen el lineamiento político de cada distrito de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires nos deja ser una de las más importantes. Creo que una gran pregunta ahora es, entonces, ¿quién es la autoridad de la UCR bonaerense en este momento? En este momento nadie, porque a Haddad se le terminó el mandato. Obviamente no hay una elección. En la elección todavía no tenemos un ganador, porque obviamente se llamaron a 6 distritos que pueden cambiar completamente la elección, entre esos Quilmes. Así que no sabemos, puede haber una intervención del Comité Nacional al partido provincial, sí puede haber una intervención porque la Carta Orgánica nuestra la habilita, hay que ver. Yo creo que en las próximas semanas vamos a tener un poco más de información y alguna cosa más transparente para informar a nuestros afiliados, pero mientras tanto el partido provincialmente no tiene conducción, no lo tuvo los años anteriores y ahora mucho menos, porque no tenemos autoridad partidaria. Daniela, vos siempre fuiste radical, ¿no? Sí, obvio. Militancia en el radicalismo. ¿Qué te pasa cuando ves a los famosos radicales con peluca, más afines al gobierno nacional? ¿Qué te pasa cuando los ves votando proyectos a favor del legislativo para ellos, guiñándole el ojo a Javier Milei? ¿Qué sentís ahí? A mí me pasa, yo vengo de la militancia de la Franja, no lo escondo, y es una militancia mucho más, es la pata juvenil del partido, y me pasa varias cosas. Me molesta mucho ver dirigentes radicales que vienen de la línea de la Franja no cumpliendo con los lineamientos. Y a esto me refiero, ver un ex militante de la Franja votar en contra de los principios de la reforma y de los que son los principios de la reforma universitaria, me duele, no nos representa y eso se traduce en varias cosas. Cuando un radical vota en contra de todos nuestros principios, de lo que nos dijeron a nosotros, nuestra doctrina, pero también nuestros referentes, me duele. Y en esto siempre recalco estos últimos días, y se lo dije a militantes nuestros del partido, hay una frase de Alfonsín que dice que nosotros no tenemos que seguir hombres sino ideas. Y claramente hay muchos radicales que se olvidaron de nuestras ideas, de nuestra doctrina, votar en contra de los jubilados, en contra de las universidades, entregar al partido de esa manera claramente no nos representa, y por eso buscamos conducir al partido. Buscamos una renovación, por eso fuimos internas a la provincia de Buenos Aires, porque apostábamos en que podíamos tener nuevos referentes en el partido que respondan a esta doctrina. Bueno, entiendo, estamos en un año de lleno electoral. Sí. ¿Qué pensás, si hay que hacer un poco de futurología? Entiendo que, bueno, esto de que haya que volver a votar en las elecciones internas del radicalismo también es un ítem muy importante, pero ¿qué pensás? ¿Cuál va a ser la propuesta del radicalismo para este año o cuál crees que debería ser para este año? Creo efectivamente que no deberíamos estar con Milei. Milei no representa, no deberíamos acompañar ninguna propuesta de la Libertad Avanza porque no nos representa. Y segundo, porque la verdad que aquel radical que se sienta en una mesa con
con un libertario, después de todos los insultos a nuestro propio partido, a nuestros referentes, claramente con esas personas no vamos a ningún lado. Pero también tiene que ver esto que hablamos recién me preocupa de sentarnos con un frente electoral que no nos representa, que van en contra de las universidades públicas, contra los jubilados, que todo el tiempo ningunean y bastardean la democracia, que no les importa nada las instituciones. Eso sí me preocupa, y con esas personas sabemos que por lo menos nosotros del radicalismo quilmeño no vamos a acompañar. Daniela, bueno, como siempre, para Bien. Cerrar, dejo el micrófono abierto. Si quedó algo en el tintero para agregar, bueno, micrófono abierto. Yo quiero llamar a la reflexión y una palabra que este último tiempo me preocupa muchísimo, que nos falta mucho a los argentinos, que es la empatía y la falta de escucha activa. Dejamos de escuchar al otro y dejamos de respetar al otro. Me preocupa mucho el nivel de violencia que tenemos y me parece que como sociedad nos merecemos nuevamente volver a escucharnos, volver a entender al otro, que el que piensa diferente no es un enemigo, sino que es otra persona que tal vez no condice en algunos pensamientos, pero dentro de eso se puede consensuar y podemos salir adelante. Me preocupa mucho eso. Así que es un llamado a la empatía y a la escucha activa a todos, a los quilmeños, a la sociedad en general y obviamente las organizaciones políticas y los partidos políticos tenemos el deber de escucharnos más e insultarnos menos. Muchísimas gracias, Daniela, por la entrevista. No, de nada. Ahí pasaba con nosotros Daniela Ferreira, concejal del radicalismo en Quilmes. Nosotros cerramos así una nueva Hora P. Muchas gracias. Chau.